This is not the day you die. It's a wonderful life. Pues muy buenas. Antes digo buenos días, tardes, noches, pero digo, ay, es mucho texto. Mucho protocolo. Nos quedamos en buenas. Ajá, pues Sayuri, Jose, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar en este espacio que van 2 episodios y yo lo disfruto muchísimo. Muchísimo. Muchas gracias a los compañeros que están acá detrás de cámaras, a Fer, que nos está detrás acá en el estudio de grabación con el audio, y Arlet, que nos patrocina ahora esta mesa preciosa. Se ve delicioso. Con la comida. A ver si la comida no estorba a la hora de la charla, pero se ve riquísimo y ahorita nos lo echamos. Y esas bebidas, pues también están muy buenas, muy, muy sabrosas. Porque lo que comento, pues porque nos está patrocinando así este tipo de encuentros con su negocio Mafca An. Y bueno, para mí es un placer estar aquí ahora con ustedes en este 3er episodio de A Través de la Grieta. Este titulazo que lo fuimos pensando y lo fuimos reflexionando entre varios y pues se quedó, ¿no? Ya se imaginarán también a qué responde esto, pues, ¿no? Ya lo hemos platicado también con otros compañeros. Y pues muchas gracias nuevamente por estar por aquí. A los compañeros o a las personas que estén viéndonos acá detrás de la cámara, pues también pónganse cómodos, ¿no? Disfruten de una bebida y acompáñenos en este espacio con un temazo de hoy. Ya saben que las cápsulas las dividimos en 3 secciones, ¿no? Okay. Todas ligadas al dolor humano, al sufrimiento humano y alguna de sus facetas, ¿no? Que se nos presentan en la vida. Muy interesantes. Pero antes de entrar a eso, pues me gustaría más bien que nos platiquen ustedes, Jose y Sayuri, pues ¿quiénes son? Platíquenos un poquito de ustedes. ¿Quién es Sayuri? ¿Quién es? Qué existencial pregunta. Para el tema, precisamente. Pues muchas gracias, Sergio, por la invitación. Y gracias a Yuri, qué gusto va a ser aquí compartir con ustedes. Y pues bueno, mi nombre es Jocelyn Rodríguez. ¿Quién soy? Pues no les ando debiendo esa respuesta. Es compleja. De repente ni yo sé como los límites en ese decir, ¿no? Claro. Pero bueno, soy psicóloga, docente y pues he trabajado en algunos espacios que precisamente apelan a la clínica y a ciertas formas de locura, entrecomillada, de la clínica. Y sí, desde aquí me gustaría compartir con ustedes esta charla de temas tan interesantes que son ansiedad y angustia, que tanto nos acontecen hoy, ¿no? Claro. Pues Gracias, yo soy Sayuri, también muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Es un equipo muy bonito, o sea, desde que se llega se siente la vibra padre, ¿no? Y pues mucho gusto, Jos. Yo soy Sayuri, también soy psicóloga. Yo he participado mucho como en la psicología educativa, trabajando en colegios, en escuelas. Ahí fue donde coincidí con Sergio. Y aparte tengo así como mi placer, que es justamente la psicología clínica, ¿no? Ahí donde sacas como todo el punch, todo el power de lo que es la carrera, ¿no? Ahí disfrutas el contacto con el dolor y el sufrimiento de la otra persona, porque pues qué más quisiéramos que las personas fueran porque están contentas con nosotros, pero nuestro trabajo es justamente eso, apoyarlos en esta parte del sufrimiento, irlos guiando, orientando. Exacto. Así es. Y justamente has dicho algo que me gustaría conocer de ambas, ¿no? Porque, y ha coincidido en los 3, ¿no? Obviamente no es coincidencia azarosa, sino que es una coincidencia que sí tiene sentido, porque en los 3 episodios, con los 6 compañeros que hemos estado hasta ahora platicando, coincide que hay una pasión ahí en la clínica, o sea, hay algo ahí que nos lleva a este ejercicio, y desde ahí me gusta conocer qué es lo que les llevó, cómo decidieron ejercer la clínica, o sea, cómo fue en su vida que dijeron, a mí me gustaría hacer psicología y llevarlo a los espacios clínicos. Pues fíjate que yo recuerdo realmente que desde la primaria, no sé, no tengo consciente en qué momento un psicólogo o psicóloga tocó mi vida, pero yo desde la primaria decía, quiero ser psicóloga. Tal vez no sabía ni exactamente qué hacían, pero bueno. Llego a la preparatoria con la misma idea y una maestra, no hagan eso, maestra, si me está viendo, saludos. Era la orientadora vocacional y era una psicóloga. Entonces me dice, ya era hora de hacer los test vocacionales. Todo me dice, no, ¿sabes qué? Hoy, tú, Sayuri, pues no. Para psicóloga no, porque eres súper sensible. Entonces tú vete como relaciones públicas, como periodismo, y yo, wow. O sea, yo por más que investigaba esas carreras decía, no, es que nada que ver, ¿no? Y dije, pues me vale.
O sea, me vale y yo voy a ser psicóloga. Y a lo largo de la carrera entendí que esa sensibilidad la tenía que usar como una herramienta. Claro. Y como una fortaleza para decir, es que mi sensibilidad va a darle como ese toque especial que ocupa la persona que acude a mí. Y Bonito. obviamente, pues, me dedico al educativo y demás, pero otra vez, la pasión es eso, el conecte con la sensibilidad de la otra persona Híjole. conjugada con la mía. Y con los Claro. conocimientos que, bueno, se adquieren con la carrera y demás, es ahí como que haces el toquecito sabroso. Qué hermoso está eso, Sí. Sayuri, porque aparte, fíjate, algo que coincidía en un episodio anterior que hablábamos con Tere Verdín y con Mariana Gutiérrez, y salía el asunto justamente de los docentes, ¿no? De los maestros, su papel tan importante que tienen a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y tú como psicóloga educativa, pues seguramente lo sabrás mejor, ¿no? Pero que pueden ser pilares, ¿no? Para nuestro rumbo profesional. Y a veces puede ser desde la parte padre, como de la motivación, la inspiración, la admiración. Y a veces es como en ese tipo de ejemplos La de... voz opresora. Ajá, la voz opresora que dices, achi, ¿no? ¿Por qué? Sí, exacto. ¿Y será coincidencia que Sergio nos haya unido ¿En serio? Ay. Yes, chócala. en este acercamiento a la educación? Claro. Yo creo que desde diferentes ángulos, pero que sí, precisamente ahí está el acercamiento con el otro, ¿no? Y que en este sentido, hoy hiciste la tarea, en serio. Ujú, ujú. Y vi hoy los episodios, no es porque no haya podido verlos, Ujú. sino que, o sea, me di cuenta como la mayoría tenían como esta premeditación y premotivación a ser psicólogos y un cierto acercamiento hacia la clínica. Y en mi caso yo lo estaba pensando y dije, es que es más como un echar las cartas del destino y así como una lectura de tarot, porque Ujú. era algo que se repetía en mi historia, que me decían, tú deberías ser psicóloga. Y yo decía, ¿por qué? ¿Un deberías? Sí, lo mismo del H por qué, pero al revés. Justo por eso, pues decía, no, como que no. Sin embargo, pues bueno, por azares del destino y ciertas decisiones, al final, precisamente fue el contacto con el otro que me enganchó. Que me enganchó a esa clínica, a ese... O sea, sobre todo yo decía, pues yo quiero saber de mi propia existencia. No pasaba en mi representación la psicología, pero decía a la vez, es que ¿cómo yo voy a saber de alguien más? Y de la cabeza de alguien más. Estaba muy enganchada desde la filosofía, pero ¿cómo voy a saber de alguien más? Sí, no sé de mi propia existencia. Ujú. Y entonces al final caí ahí en las redes de la psicología. Ujú. Y al llevarme al encuentro con el otro, precisamente ahí en el Cerezo, ahí sí ya me enganché por completo y dije, wow, esto tiene otra forma. Y que es ese apasionamiento que iban hablando. Y que precisamente hay una canción que dice, bueno, algunas personas encuentran el dolor en el otro y otras encuentran mucha felicidad en eso. Ujú. Y yo digo, es que realmente el otro también contiene algo de nosotros y nos ordena y nos da ciertos ritmos y Sí. pausas y momentos. Y acabas de decir algo, o sea, el conectar con el otro, creo que nadie que estudiamos psicología pensamos que al final nos iba a conectar con nosotros mismos, con nuestra Sí. propia historia. Sí. Híjole, o sea, conectar con el otro, ayudarle, que te paguen. Y aparte, ayudarte a ti es un agasajo de la vida. Por supuesto, por eso es bien importante, ¿no? Y creo Un que plus. para las personas que están fuera del ámbito de la psicología y a lo mejor que no saben mucho de cómo es el ejercicio, Sí. y también para colegas psicólogos que están estudiando, ¿no? O que están saliendo de sus estudios, que es bien importante por lo mismo llevar nosotros mismos un proceso de escucha clínica, ¿no? Un proceso Exacto. psicoterapéutico, porque ¿quién decía en una clase, creo que fue la maestra Herminia, no, la doctora Dolores, en un seminario, que la angustia del otro, hablando de la angustia, ¿no? Ahorita nos centramos a esto, pero la angustia, cuando nos angustia el dolor del otro, no es el dolor del otro el que nos angustia, ¿no? Es el propio, ¿no? Claro. Que estamos viendo reflejado de alguna manera ahí. Entonces, qué importante es que, claro, nosotros tengamos también ahí nuestro proceso que nos ayude a ir entendiendo, ¿no? Qué se mueve ahí cuando estamos en una sesión con alguien que está exponiendo ahí, platicando, hablando de su dolor, ¿no? Y que al final de cuentas este momento va a tener mucho que ver con este tema de desarrollar, que tiene que ver con
los puntos, los huecos, los hoyos que permiten a la vez escuchar y permitir que el otro entre como que se salga. Algo nuestro, ¿no? Bueno, metafóricamente hablando. Pero que justamente es un espacio donde algo no cuadra, pero que también hace eso, sentir la angustia, también a través de la propia angustia. Sí. ¿Y cómo separarlo? Bueno, eso aparte. Pero... Episodio 2, no se lo pierdan. Sí. 4. Sí, que por cierto les adelanto, el siguiente episodio va a ser, esperemos que todo se acomode, para que fuera una mesa con los 4 compañeros previos y ustedes, ¿no? Como un poco más amplia y hacerlo como un tema más particular, ¿no? Más amplio, y luego ya continuamos con este tipo de ejercicios. Pero sí. Cool. Y creo que con esto que han dicho es muy buen momento para pasar ahora sí, ¿no? Al asunto, ¿no? Al tema que nos ha llevado, ¿no? Yo les platicaba que la intención sería pues esto, ¿no? Hablar del dolor humano, pero ponerle también como alguna de sus facetas, pues, ¿no? Porque es tan diverso que sufrimos por muchas cosas, pues. Y el que me parecía muy pertinente para este episodio, pues era justamente hablar de la ansiedad, ¿no? La angustia, que creo que es un tema tan extendido, y ahora con la pandemia, pues como que sonó más, ¿no? Como que se escuchó más allí en lo cultural, ¿no? En lo colectivo, que la ansiedad y la ansiedad y la ansiedad, ¿no? Pero ¿qué es la ansiedad? O sea, para empezar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad, ¿no? Y creo que es algo muy importante porque decíamos al principio de antes de grabar, pues que ahorita los 3 traemos algo de ansiedad de nosotros, ¿no? Y pues eso nos va a motivar como para tratar de ir elucidando, ¿no? Más allá de lo que los autores dicen, la teoría, sino qué hay ahí con lo que nosotros podemos decir de la ansiedad. Nos acompañamos con unas bebidas, no se trata de que la ansiedad tenga que lidiarse con esto, aclaramos, pero es un buen acompañante en momentos con moderación. Entonces, pues, platíquenos, José Sayuri, ¿cómo es que ustedes, qué nos pueden decir respecto a su forma de entender el dolor ligado a la ansiedad o la angustia? El dolor. Es que también tendría que ver con formas de ansiedad, ¿no? Porque ¿qué formas de ansiedad conocen? Creo que la ansiedad es muy vasta, ¿no? O sea, incluso es muy difícil de catalogar y hacer saber, incluso escuchar que la otra persona está ansiosa. Claro. Hablando de la clínica, ¿no? Hablando de la clínica o en la educación. Escuchar también que el estudiante está ansioso porque de repente tiene formas culturalmente muy aceptadas, como el estudiante que estudia mucho, el que aprueba muy bien sus calificaciones. Las obsesiones, ¿no? Ajá. O el paciente del cerezo, que es el que sí va atendiendo bien recibiendo aparentemente bien la clínica, o también en el programa de suicidio, atención al suicidio. ¿Hasta qué punto? Y qué tan... Yo también me preguntaría aquí, ¿qué tan importante y hasta dónde orilla la ansiedad? Porque se despliega entonces una gama gigante de manifestaciones. No sé, yo les podría decir de algunas que conozco personalmente en carne propia o que me he topado, la sensación del peso, que no es un lugar, o la sensación de una comezón, que no es un lugar y que te rascas, pero no cesa. No sabes dónde. O sea, ¿dónde? Hay veces que te rascas y dices, pero ¿dónde? O sea, ¿es arriba, es abajo? Claro. A mí me gustaría que se pudiera hablar esta tarde de la ansiedad como algo entendible, como dices justamente, fuera de términos, ¿no? Fuera como del diccionario. Del DCM. Exacto, del DCM, o sea, sin etiquetas, como desde la clínica, nosotros, primero como persona, cómo he sentido la ansiedad y cómo lo he experimentado por medio de las personas que llegan a mí, ¿no? Y no sé, como que ubico la ansiedad como esta parte de llegó algo y me cimbró. O sea, porque realmente es como que te cimbra la mente, las emociones y el cuerpo. O sea, es algo que llega como con una confusión y que realmente... Si me permites rápido ahí, ¿qué quiere decir con cimbró, con esa palabra? Como que desacomoda todo, ¿no? O sea, yo justamente le decía, yo es que le preguntaba a unos pacientes, ¿cómo sientes la ansiedad? Y me decían, es que es algo adentro que no sé explicar. De hecho, cuando llegan a consulta, la mayoría de las veces me dicen, es que tengo ansiedad. ¿Cómo lo sientes? No sé. O sea, es una cosa que no sé, pero que me invade.
Y en cuestión de mente, de cognición, no sabes como para dónde ir, derecha, izquierda. En cuestión de emociones, es una sensación como de estar muy vulnerable. Sí. Y en cuestión de cuerpo, ¿no? Y creo que, bueno, quisiera aportar esta tarde eso, que realmente no pelamos el cuerpo. Y el cuerpo te está manifestando así de, ya no puedo con esta situación, con Claro. esta duda, con esta incertidumbre. Y entonces seguimos como que bloqueamos, ¿no? O si lo siento, no lo pienso. Si lo pienso, no me pongo a pensar cuál es mi síntoma físico. Y creo que ahí está una de esas cuestiones de no vamos a poder como desembarañar la ansiedad si no somos realmente como objetivos y realistas de qué está invadiendo acá, acá y acá. Sí. Ahora, qué importante eso, porque sí es verdad en este sentido que las sensaciones que están ligadas a la ansiedad creo que tienen este rasgo de ser caóticas, ¿no? O sea, son tan caóticas que no son localizables y al no ser localizables difícilmente se pueden poner en palabras. Digo, claro, habrá manifestaciones muy particulares, ¿no? Como la taquicardia, como esta tensión muscular, ¿no? Como El algunas... insomnio. Ajá, el insomnio, ¿no? Sí, habrá manifestaciones, pero aún así, la sensación como tal Claro. es muy difícil de apalabrar. Y aparte, o sea, no la puedes describir. O sea, ¿cómo englobarías la ansiedad en una definición? O sea, yo no podría. Claro, claro. Creo que, bueno, te doy la palabra, No, Alicia, porque quieres decir adelante. algo, ¿no? No. Ok, creo que ahí podemos también como ver que si hay un acercamiento a la ansiedad, podría ser a través del miedo, ¿no? Por supuesto. La Como- incertidumbre. Sí, claro. O sea, como si hubiera la incertidumbre. Es más, creo que esa idea de la incertidumbre es muy clara también. Claro. Porque, ¿qué es la incertidumbre, no? Ajá. O sea que al final de cuentas, incluso para la neurofisiología, es que el otro día escuché una charla con el más grande profesor de ahí de la UA, que justo catalogaba la ansiedad en los espectros del miedo. Y yo decía, bueno, pero ¿qué lo hace diferente? Y creo que incluso eso lo hace más complicado de trabajar en la clínica, porque el miedo, el sujeto se sabe con miedo. Sí, permítame Bueno, más o agarrar, menos. Pero en la ansiedad solo es... Es que es como una combinación y una fórmula gacha. O sea, es como el miedo con la incertidumbre. Y aparte, ¿sabes qué? Es como el resultado de esa fórmula es el atorón. O sea, no te Sí. pasa la acción. Ajá. Es estar detenida como Sí. en esta cuestión de estar nadando en la nada. Y en pensamientos. Y en la nada es angustia. Totalmente. Sentir la totalmente. nada. Claro. Y es que de hecho eso, ahí sí me va a poner un poco teórica, porque Lacan decía, bueno, es que la ansiedad es recubrir la angustia. Es no querer, tratar de evitar la angustia que justo aparece ante ese hueco. Porque pues los seres humanos no estamos completos, no estamos hechos en una totalidad, que eso va a tener que ver con ese mito que estaremos revisando. De decir yo solo existo para mí mismo, que bueno, de repente hay dobles discursos en la sociedad, ¿no? Pero que en ese sentido, pues hay espacios que indeterminan a las personas y que precisamente esa indeterminación, esos espacios donde no soy, entre el ser y el no ser, ahí sí dices, híjole, mejor hago esto que me enseñaron a hacer por más que no me guste. Claro. Y ahí aparece la manifestación afectiva, digo, un ejemplo. Sí. Pero Sí, que es uno de los como el elementos. registro, ¿no? O sea, yo creo que para la ansiedad, no sé qué piensen ustedes, creo que tendríamos que revisar cada uno de nosotros cómo tengo registrado el miedo, la angustia, la desesperación, o sea, voltear a mi historia familiar, Sí. a mi historia personal y decir qué me da miedo y cómo me da miedo y qué me Sí. contaron de cómo se resuelve el miedo. Sí. Entonces creo que checando mi registro del miedo, de la angustia, más otras emociones que yo creo que también se involucran, podremos empezar a trabajar como, yo lo imagino así, ¿no? Como una bolita así y empezar a deshacer como ese término de la ansiedad. Sí. Sí. Claro. Porque ahí es donde te desnudas al decir, ok, era esto. Y creo que si resalta tanto el miedo de por medio dentro de esta experiencia, es porque podríamos percibir que hay cierta sensación de peligro, ¿no? O
sea, como si a través de la ansiedad o como me gustó como lo dijiste, ¿no? O sea, como esto que está detrás de la ansiedad, que sería entonces la angustia. Y la angustia, pues la podemos entender como esa experiencia que avisa de que se acerca la nada, pues, ¿no? Sí, no, Pero que hay entonces, hay un peligro, ¿no? De por medio, o sea, un peligro que no es localizable en un objeto, ¿no? Porque si bien recuerdo Freud creo que dice eso, ¿no? El miedo tiene un Sí. objeto localizable, pues, ¿no? Sí. O sea, está un ratón ahí, bueno, no es un buen ejemplo, si fuera una araña, ¿no? Venenosa, ¿no? Y se me sube, pues claro que ahí habría un objeto El muy ratón particular. también es buen ejemplo, Bueno, por sí. supuesto que es buen ejemplo. Bueno, sí, ¿verdad? Proyecciones. Sí. Y que yo pensé en un tiburón, pero bueno. Es que ahí entran las fobias fobias, por supuesto, Claro. claro. Como una experiencia donde hay un esfuerzo, ¿no? Por darle un objeto a la angustia, ¿no? Sí. Pero justamente eso, ¿no? Pero en la angustia no hay objeto como Fíjate tal. que eso que dice Joss está Ajá. bien interesante. Entre el ser y no ser, o sea, ahí entra como esta parte de me pierdo, ¿no? Hay un cuento que leí de Jorge Bucay del... Ay, ¿cómo se llama este tipo de personajes místicos que tienen cuerpo caballo, mitad cuerpo caballo y hombre? Centauro. Ujú, ujú. Entonces que hay un centauro, ¿no? Y que dice que un día, así como que amanece existencialista, dice, bueno, ¿pero qué soy? O sea, o soy un caballo o soy un hombre, ¿no? Entonces le da hambre y dice, pero entonces, ¿qué como? ¿Alfalfa o hamburguesa? ¿Hamburguesa o alfalfa? Y así se le va el día del centauro y pues al final no comió, ¿no? Ujú. Pasan días y ahora le llega la de, ¿y dónde duermo? O sea, ¿en un corral o en un hotel? Claro. ¿En el hotel o en el corral? Y así se le van los días y no duerme. Ujú. Hasta que obviamente el pobre centauro se enferma y entonces es de, ¿y a dónde voy? ¿Al veterinario o al hospital? ¿Al hospital o al veterinario? Y así trascienden los días hasta que el pobre centauro, en paz descanse, fallece, ¿verdad? Entonces se acercan los del pueblo y dicen, ah, pues, pobre chavo, ¿no? Que pues hay que darle cristiana sepultura. Ujú. ¿Qué hacemos? Mm. ¿Le echamos cal como los perritos casi? Ujú. ¿O le damos un entierro como persona? Y lo enterramos o en el campo, lo enterramos en el campo hasta que una dice, ¿sabes qué? Voy con la autora del libro para que cambie esta historia, ¿no? No, Ok, qué Sabi, bonito. la rifaste con esa historia. Sí, es más, salud por eso. Salud por no ser Salud por eso. Ay, mira, ya está me emocioné. No, es que estuvo buenísimo porque esa historia puede desmenuzarse en muchos sentidos. O sea, porque la gran Sí. pregunta ahí es, ¿no? ¿Qué soy? Y creo que si podemos hablar de la angustia, creo que apunta a esa pregunta. Ajá. O sea, la angustia se puede experimentar cuando estamos alejándonos de eso que nos dijeron que somos, ¿no? O sea, esos discursos que nos dominaron y nos envolvieron y nos definieron en un ser muy particular, ¿no? Rígido, definido, y que salirnos de eso activa la angustia, pues, ¿no? Y activa la pregunta, ¿no? ¿Quién sabe si esa pregunta la escuchamos? Creo que también eso es Ajá. importante, pero activa la pregunta. Sí, y que de hecho ese momento de acercamiento algo marca. Y en esa marca, pues ahí sí podría ser algo como para, incluso yo venía pensando decir aquí, es que la angustia es también un punto de salida. Sí. Y no es algo tan malo, pero depende de cómo lo tomemos. Y ahorita con este bonito ejemplo que nos pones, Ayuri, pues precisamente ahí ya no cabía las palabras para definirse, para identificarse. Digo, existía la palabra centauro, pero bien podía no existir eso en su diccionario. O sea, ahí solo había hombre y caballo. Y entonces, ante eso, tal cual es borrar la historia y decir, esto no cuadra conmigo. Quizá yo necesito hacer algo diferente. Y quizá no tenga nada que ver ni siquiera con cómo nací. Claro. Pero yo me identifico de una manera diferente. Digo, eso que estoy diciendo es polémico por diferentes situaciones que acontecen hoy en día, que es otro tema a revisar aparte. Pero que qué bonito ese sentido creacional, ¿no? Claro. Que también existe, porque al final de cuentas es un libro y ahí dices la historia. Esta historia no me corresponde. Y fíjate, yo suelo mezclar como teorías. No soy como casada con una, entonces brinco de la Gestalt al psicoanálisis. Sí, soy una cosa muy dinámica. Okay. Ahí entra la narrativa, ¿no?
Y tú decías ahorita, yo es algo bien interesante. Esta historia ya no cuadra conmigo. Y en esta historia no cuadra conmigo esta persona ya no cuadra conmigo. Este ambiente no cuadra conmigo. Esta decisión ya no cuadra conmigo. Fíjate que en la clínica, al cerrar la puerta de mi consultorio, veo que la ansiedad viene mucho de la toma de decisiones, ¿no? Sí. O sea, le doy para la derecha, para la izquierda, me quedo, me voy. Y entonces imagínense la revolución que empieza en nuestro sistema nervioso central, Claro. en el inconsciente, en el consciente. Entonces, o sea, no es para menos que todos estos síntomas de el pecho, sudoración, pues imagínense cómo está la revolución adentro, ¿no? Claro. Sí, exacto. El temblor, el adormecimiento, o sea, todo como una protesta también. Sí, o sea, claro. incluso Me encanta, si no sí. sé... Una protesta estuvo buenísimo. Sí, Si no sé, padrísimo. es que yo he experimentado adormecimientos cañones, que es como mi organismo diciéndome, por ahí no va tu deseo. Ujú, ujú. Y entonces ahí yo diría, o sea, como te estás rindiendo ante esa revolución. Ujú. Haz algo, despierta. Ojalá que quienes estén escuchando puedan encontrar sentido a lo que Sí, estamos diciendo, porque creo sí. que es muy orientador, pues, ¿no? O sea, a mí me está gustando mucho, y sobre todo en lo que decíamos, que hay como esta vivencia actual presente de la ansiedad, porque somos humanos como psicólogos también. Sí. Es muy clarificador también. Y con lo que estamos diciendo, darle claridad a la ansiedad en todo lo que implica ese enorme hueco a la que pretende envolver, pues qué chido, ¿no? Y creo que es algo bien padre, porque si se dan cuenta estamos hablando con metáforas, ¿no? Sí. O sea, Sí. y es eso, o sea, porque no hay forma de hablar del vacío si no es con No. metáforas. Y es que otra vez, ¿cómo defines el vacío? O sea, en Ujú. en el diccionario, ¿cómo pones el vacío es, no? La nada, o sea. Claro, y aparte está esta cuestión de, Ujú. para entender tu ansiedad, creo que tienes que empezar a nombrarla, Ujú. a palabrarla, a aquí como bajarla aquí a la mesa y decir, ok, Como materializarla, claro, ¿no? buenas tardes, señora ansiedad, ¿no? Yo soy Sayuri, con quien usted ha convivido sin avisarme, ¿no? Ujú. Probablemente. Ya, Y déjeme en paz. entonces, exacto, entonces perder este miedo como decir, tengo ansiedad, ¿no? Porque aparte es como muchas otras cosas, como tengo depresión, como me gusta el chocolate, Claro. la vainilla, es qué vergüenza, ¿no? Sí. Y aceptar que tienes ansiedad es como decir, mejor no lo digo. Ujú. De hecho, si me permites, esto ya da pie para adentrarnos a la siguiente pregunta, porque tiene que ver ya con qué pueden contarnos respecto a las formas en que lidiamos, tanto en lo cotidiano como ya en la clínica, con la ansiedad y con la angustia. Y dices algo muy padre. O sea, primero es esta necesidad de ponerle palabras, porque creo que el hecho o sea, del terreno simbólico, que son las palabras o el arte, cuando no es por esa vía, ya lo han dicho, ¿no? El cuerpo dice, ¿no? El Ujú. cuerpo habla con sensaciones. Sí. Y que en este sentido también, ahorita que decías como el reconocimiento, el ponerle palabras, que incluso esas palabras hay que inventárselas. Sí. Oye, buenísimo. O la combinatoria que tienen, Ujú. se tienen que inventar. Sí. Pero también yo Claro. decía es que el reconocimiento no necesariamente es hacia el otro, sino de entrada a uno mismo. Decir, la verdad, estoy ansioso, estoy Ujú. ansiosa. Y que o sea, porque también el cuerpo te va dando pequeñas señales. Y si se omiten, se les hace caso omiso y entre más se les ignore, más fuertes vienen Ujú. Ujú. en respuesta. Pues entonces ahí ya tenemos un parámetro. Y de hecho ahorita que decías esto de quiénes irán a entender esto que estamos expresando, yo diría, pues si quieres agarra estadísticos a ver quiénes han sentido ansiedad y pues raro va a ser el que no haya sentido ansiedad. Claro. Pero ahí hay otra cosa, ¿quién está dispuesto a enfrentarse Ajá. al tema de la ansiedad y Sí. enfrentarse a su ansiedad, ¿no? Sí. Aquí es que el asunto no es el asunto, ¿sí sabes? O Ujú. sea, tu ansiedad no, ¿por qué viene? O sea, si fuera un iceberg, ¿cuál es la puntita? Sí. Es que, no sé, traigo como un hormigueo. Cuando yo tuve ansiedad, era un hormigueo en la pierna, una cosa como de verdad quererme arrancar, de decir, "Ay, pero ¿por qué, no?" Sí. Y entonces era de, no, me duele, no me duele. No, que no me doliera. Bueno, pues sí, es un dolor. Al sentir Sí, como claro. el cuerpo raro es, no pasa nada, no pasa nada. Y entre más Ajá. le evadía, era como una sensación de, sí, pues aquí estoy, ¿no? Entonces tuve que irme como sumergiendo que la puntita del iceberg no era el asunto, Ajá. ¿no? O sea, ¿qué hay de fondo? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué me está preocupando, no? Y entonces, sobre eso,
ya puedes decir, ok, el asunto no era el asunto. Ujú. Mi ansiedad es por esto. Y ahí es donde puedes renombrar. Me encanta esto que propone José, ¿no? O sea, de renombra las cosas. Ujú, sí, redescubre otras formas en las que pudieras acercarte a eso. Y que también me gustaría tocar el tema de que también hay formas de taponear la ansiedad y que de repente la clínica puede rayar en eso. Ujú. Como, entonces no hagas esto, entonces el mindfulness, entonces únicamente la meditación, únicamente, o sea, porque también esto tiene que ver con posicionar, ¿no? Sí. ¿Cuál es el papel del psicólogo y por qué si es necesario en la vida de alguien o no? Que va a tener que ver con la pregunta. Ujú. O cuál va a ser el papel del instructor de yoga o del maestro. Y que en este sentido yo diría eso, o sea, que no solo es ponerle tapones a las cosas, que Ujú. puede llegar por medio de adicciones, puede llegar por medio de X sustancia, incluso formas de relacionarse con el trabajo, por Ujú, ejemplo, ujú. con ciertos elementos que ahí sean tapón, 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 y siento esto, no, entonces, por más que lleve 15 horas sin dormir, yo debo de hacer esto porque me estoy Ujú. empezando a sentir ansioso y así se me calma algo. Ujú, ujú, sí. Y entonces se le va subiendo la dosis y la dosis y la dosis, pero llega un punto en el que ni eso es suficiente. Sí. O sea, ahí lo que nos dices es básicamente que dis- es que iba a decir imposibilidad, pero no sé si sea como tal imposibilidad o una gran dificultad para acercarse simbólicamente a ese vacío, a ese agujero, Conectar con tu vacío, para ¿no? conectar con ello, puede estar en la base, en muchos casos, de estas conductas adictivas, ¿no? Que se vuelven compulsivas precisamente porque a la hora de soltar eso que me estaría permitiendo taponear, el intentar bloquear el agujero en vez de explorarlo, implica que ahí hay un esfuerzo por no ver eso o no adentrarse en eso y por lo tanto cuando se quita se vive con mayor Claro. angustia, con mayor terror, por así decirlo. Y es que ahí está, en consulta ves personas que prefieren, y yo creo que todos, también yo he preferido vivir en la ansiedad a confrontar, afrontar y conectar Ujú. con la realidad de lo que me lo está haciendo, ¿no? Sí. Es bien común que les dices, pero ¿qué te genera esta ansiedad? Porque la gente sabemos el término de ansiedad sin comprenderlo en Sí, términos, sí. lo Sí. vivimos, ¿no? Sí. Entonces Sí. ya somos expertos en realmente saber nombrar cuándo es ansiedad. Entonces, ¿pero qué te genera la ansiedad? No sé y no sé. Y me llama mucho la atención esta narrativa del no sé. Ujú. Ajá. Porque si quitas el no sé, ¿qué tanto hay en tu historia? Sí. Que está a punto de desbordarse y que tú con el no sé estás así como tratando de taparlo, ¿no? Sí. Sí. Claro. Cuando realmente la ansiedad y la angustia, que la ansiedad es así nada más como la aparición que viene como una cortina de humo Ujú. para la angustia. Cuando realmente parte, y bueno, eso es de formas que se trabajan en la clínica, implica ver a la angustia, al vacío de frente. Ujú. Incluso me hace pensar hay una escena de Stranger Things donde está el hoyo y aparece esa chica que salva ahí ese universo. Pero es muy impactante la forma en cómo está solo ella frente al hoyo, Ujú. a ese hueco. Y dices, bueno, pues es que no puede ser no solo ella, sino que cada persona se enfrenta a eso y que puede tener la capacidad de o cerrarlo o pasar por ahí a ver qué está pasando o plantar un árbol ahí, o sea, X cosa, ¿no? Ujú, Que se ujú. haga frente a eso, pero en lugar de sacarle la vuelta y seguir tejiendo caminos en torno a la ansiedad, que solo crece y como una maraña, como decías, pues hacerle frente. Sí. Y decir, ya. Y sin embargo, ese es el gran reto, ¿no? Porque bien nos dice, creo que no sé si es una frase, si es de Nietzsche o Nietzsche, no sé cómo se pronuncie, que cuando miras al abismo de frente, el abismo te No, mira de regreso. Claro. Y
qué impactante es justamente esa experiencia de qué te encuentras ahí, ¿no? Que te regresa una mirada que se vuelve muchas veces insoportable. O sea, por algo también esta tendencia a querer buscarle rodeos, ¿no? No sé si rodeo sea la palabra adecuada, pero intentar tapar esa... Creo que aquí entra, no sé si se llame así, si es el término correcto del positivismo, pero Ujú. como muy de sano, fuerte y feliz, sano, fuerte La y feliz, japicracia. ¿no? Claro, Sí, o sea, exacto. no, es que no todo es sano, fuerte y feliz. Y cuando tengas unos momentos de angustia, de ansiedad, de tristeza, de dolor, siéntate, ¿no? O sea, siéntate y llóralo y apaláralo y dime, estoy de miedo, ¿no? Ujú. Y sobre eso, entonces podrás dejar salir como estas sensaciones un poco para que empieces como a... Yo siento que mientras no hagamos consciente lo que está pasando, no vamos a tener rutas de salida. Sí, y que, o sea, de ese punto que tocas, fundamental, que a eso un tanto iba con decir, bueno, ciertas terapias que dicen, no, o sea, es que a tu respuesta a todo lo malo que puedas percibir en el mundo, que puedas sentir, ponle una cara feliz, ponle un buen rostro, ponle tu mejor cara, tu mejor forma. Ujú. O sea, las formas estas, que bueno, no quiero darle el nombre que tienen, pero que tal cual es, bueno, que no te pase ni un resquicio Ujú. de duda de que no lo vas a lograr, porque sí lo vas a lograr. Ujú, Y te lo ujú. tienes que repetir en Y tu cuando cabeza. no lo logras, Ajá. qué santo madrazo, o Cuando se sea... te aparece Sí. enfrente la muerte, o sea, la sensación de muerte, porque Dios, también está eso. es que aparte imagínate si sobrevives, ¿no? O sea, Ujú. metafóricamente o realmente una enfermedad. Sí. Si sobrevives y devastado, entonces el de no lo logré. O sea, ¿quién te dijo cómo lo tenías que lograr, no? Ujú. Ajá. Y aparte, también en el hipotético caso de quienes sí lo logran, se ve mucho en la clínica cómo tampoco eso les llena de satisfacción. Ujú. Porque entonces nada más fue cumplir en un ideal de otra persona, Claro, de un otro. eso. O sea, es como una fotocopia. Y Eso. entonces no necesariamente va a quitar toda la sintomatología. Claro. Y algo, pues el hueco ahí va a seguir. Y quizás Sí. solo creciendo. Es que solo estás alimentando al otro. Ujú. Ajá. Ajá. Entonces, realmente es como que irte desprendiendo del otro y empezar como a hacer conciencia social de, es que tienes que ser fuerte, no te pongas nervioso. Ujú. O sea, ¿por? Ujú. ¿No? O tú lo tienes que superar y si tú te quieres acordar tal persona, no, evádelo, ponte a cantar, ponte a hacer algo. Entonces tienes a la persona haciendo ejercicio, pero, o sea, todo Sí. así como Ujú. un punto de colapso porque tienes que evadir. Claro. Entonces, de pronto sí hay que ser más conscientes de, hasta como terapeutas, de verdad, una responsabilidad de qué voy a decir. Ujú. Si lo quieres decir de manera de consejo, de orientación, ¿qué le voy a decir? Sí. ¿No? Porque eso va a marcar una pauta de esta persona cómo va a manejar su ansiedad. Ujú. O cuestionar también. Para que Claro. también se abran las posibilidades a es tu chamba. Y aquí lo interesante, y me gustaría como Crear hacer una una pequeña respuesta. énfasis en esto, porque creo que para muchas personas esto puede ser un mensaje que les pueda checar. O sea, el tema precisamente que se liga con el ideal. O sea, con el Sí. ideal que impera en ese debería de ser esto, ¿no? Y que cuando me salgo de ese debería, cuando me salgo de ese ideal, cuando mi camino se sale, ¿no? De ese ideal que puso el otro, ¿no? Qué angustia. Ujú. Ahí aparece justamente una experiencia de angustia terrible. Y aquí entra el no ser el novio perfecto que se Ujú. merecían. La hija perfecta. La hija perfecta, el esposo perfecto, la empleada perfecta. Ujú. Estudiante perfecto. Porque fíjate que una persona, un amigo hoy me decía, yo le decía, ¿cómo te sientes cuando has sentido ansiedad? Me decía, vulnerable. Entonces justamente Sí. si te hacen sentir, pensar que tú no fuiste lo que esperaban los demás, Sí. o sea... ¿Qué soy entonces, no? Como el Claro. centauro. Sí, Ujú. soy. Pero qué padre es que en ese qué soy es donde a la hora de que se apertura la pregunta
y que puedo empezar a descubrir que hay algo, o sea, que puedo construir algo fuera del ideal, ahí empieza a haber una posible respuesta, ¿no? Y esa posible respuesta se puede elaborar, ¿no? No está ahí ya. O sea, creo que también es importante entender esta parte de que esta respuesta no está ya preestablecida. O sea, no hay un sí mismo ya preestablecido, ¿no? Definido, sino que se construye. Y qué importante es que cuando me salgo de ese ideal y entra la angustia terrible, pues es que en ese vacío, en ese hueco, en ese lienzo en blanco, se puede crear algo, ¿no? Claro. Y eso es algo padrísimo que hay que empezar a visibilizar. Ahora también estamos viviendo tiempos por la pandemia y todo esto. O sea, yo sé que está muy choteado el tema de la pandemia y demás, Ujú. pero me di cuenta que nuestros niños, estas generaciones de niños, híjole, o les damos un mundo de reconstrucción, como dice Jos, y les abrimos posibilidades emocionales y demás, o vamos a tener unos adultos que no les cuento, o sea, ni siquiera me quiero imaginar, ¿no? Cómo el niño está, cómo sabe qué es la ansiedad, cómo sabe qué es la angustia, y cómo como sociedad le estamos diciendo, tranquilo, ¿no? Dando respuestas. Porque somos muy alarmistas, tienes ansiedad y, Ujú. ¿no? Medicamento. Claro, Medicamento. me pone ansioso el que estés ansioso. Claro. ¿no? O sea, porque como si Clonazepam. Ajá, Con ajá, es vodka. que ese es el gran problema, ajá, de que la medicina, digo, no tengo nada en contra de la medicina, por Ujú. supuesto, ¿no? Mi hermano es No, médico, claro. un abrazo hasta allá. Pero el hecho de que haya un discurso médico que se apodere del padecimiento anímico hace también que entonces haya como esta alerta, ¿no? Es que quitas la voluntad Ajá. de la persona, el Sí. contacto de la persona. Sí, Ajá. sí, La posibilidad de generar incluso motivación. claro. O sea, y ese como uno de los ejemplos, ¿no? Y es que también es eso, o sea, ¿por qué taponearlo si la angustia, la ansiedad, algo dice y Ujú. algo se le tiene que escuchar? A quien sea, incluso, pues hasta como padres, es muy difícil hacerlo y dar ese espacio para decir, bueno, háblame de tu angustia, Ujú. de tu qué sueño, angustiante. De lo que tú No, quieres, o sea, ajá. de tu No. pesadilla también. Claro, porque claro, qué angustiante para un padre que puso su Claro. ideal en el hijo. O sea, decirme, Ajá. escucharte a ti, hijo, y decir que estás en las drogas, qué angustia. Ajá. Mejor, como dice ellos, Claro. taponeo. Y Taponeo. yo vivo mi angustia, tú vives tu angustia Ujú. y hacemos O- un desmadre. O Somos escuchar. unos angustiados felices. Claro. Y arriba la angustia. O simplemente el hecho de escuchar que ese hijo no quiere ser lo que, o esa Sí, hija no quiere claro. ser lo que el papá o la mamá quería que Quiere. fuera, pues, ¿no? Uf, qué importante, porque aparte, obviamente, ¿Qué ante pasa? eso. De algo Es que te estás Sí, de acuerdo. sí, sí, sí. Mucha risa. El mundo de los angustiados felices. Sí, Es que la sí. familia de las angustias. Sí, y sonará algo irreal, pero es que es parte del mundo que vivimos, es así. Claro. Muchas imágenes, mucha apariencia. Aquí creo que podríamos Sí. hablar o sea, todos los días de la angustia, no nos alcanzaría esta sesión Sí. y a lo mejor es como empezar a decir, ¿qué podemos hacer con la angustia, no? Sí. Y a lo mejor no aquí sentados en 5 minutos vamos a decir, mira, la fórmula Claro. de la angustia es, te No tomas hay. esto, haces 5 minutos de yoga y escribes esto. No, realmente va más allá de eso, ¿no? Pero con que aperturemos el tema de tranquila, la angustia existe. Ujú. Ajá. Conéctala, reconócela. Creo que ya ahí empezamos a hacer como nuestro granito a la sociedad, ¿no? Escúchala, ¿no? Ujú. Escúchala y hay que darle un lugar en Sí. tu propio Exacto. discurso. Eso es Porque buenísimo. quizá para algunos sí les sirva hacer yoga o correr Claro. o hacer ejercicio muy extremo o muy duro, otros pintar, otros cantar, otros beber un café, pero que son formas también Y eso es la forma bonita, ¿no? propias, o sea Ujú. que no es una sola forma para todas las personas. Sí. Claro, o sea, creo que no, que quede claro que no estamos diciendo, ay, no hagas yoga, no hagas pintura, no hagas, no, o sea, haz todo lo que esté en tus posibilidades, yoga, baila, teje, todo lo que tú quieras, pero primero conecta. Eso me encanta que sé yo, primero dale un lugar a la angustia, ¿no? O sea, a la Ujú. ansiedad, apalábrala, y después de que la reconozcas y que la palabres, entonces ahora sí, desbloquea el cuerpo y empieza como a hacer este tipo de actividades. Primero Claro. tienes que desbloquear lo cognitivo y lo emocional para ahora sí pasar a la acción. Ajá, sí. Y creo que lo importante es que ese proceso de ponerle palabras es un proceso continuo, o sea, que no tiene fin, porque hay un agujero, o sea, nunca se va a acabar. Entonces, es importante que es un trabajo continuo de ir apalabrando, ir simbolizando, pues, ¿no? Porque hay lugares donde las palabras ya no llegan. Y bueno, ahí, por ejemplo, el arte u otras formas de creación tienen un lugar. Y no por nada el artista no deja de crear. Ajá. O sea, Claro. porque no es como que con una obra ya se sacie sus ganas o hasta su angustia y sus movimientos para crear.
Ujú. Y que en ese sentido también ese hueco hasta ahorita como que viene sonando que es pura ominosidad, pero también o pura sensación así medio caótica. Ujú. O sea, bueno, sí lo es, pero también es la posibilidad, hay que ver a la angustia como una posibilidad de apertura, porque Claro. bueno, es ese hueco que es a la vez una nueva apertura a imposibles. Creo que yo en el punto clave. Deja de ver las emociones que no te hacen sentir bien como un caos. Ujú. Si estoy triste, el acabose. ¿Cómo crees? No te sientas triste, ¿no? Si me siento estresado, no, tómate un Simplex. A ver, espérate. O sea, dejemos de ver que nada más el amor, la alegría nos van a llevar a cosas bonitas. O sea, Sí. justamente dice yo, estas cuestiones, estas emociones, sensaciones, la angustia, la ansiedad, el miedo, el enojo, son cuestiones que nos pueden hacer como una mejor versión en cuestión que conectemos. Ujú. Pero si yo sigo diciendo casi como de los innombrables, ¿no? O sea, en esta casa no se nombra el miedo, no se nombra el Ajá. estrés, no se nombra la Ujú. depresión, no se nombra el divorcio. Sí. Nunca vamos a cambiar como esta estabilidad emocional en sociedad. Claro. Y si me permiten, creo que con esto podríamos ya pasar al tercer punto, porque creo que... O sea, ya se va a acabar el video, Sí. qué triste. No, Sí. porque también Ya merito. de aquí hay material, Sí. porque pues es hablar del mito, ¿no? O sea, y creo que va a conectar muy bien con el tema, a final de cuentas, ¿no? Este mito que también ahí se escucha, ¿no? Alrededor de la cultura, en donde se nos dice o se llega a pensar que yo puedo solo con mis problemas, ¿no? Que yo no ocupo un psicólogo o una psicóloga porque yo puedo solo con Y no ellos. es cierto. Habrá que ver. Avísenme. Avísenme si sí. Hayan dicho. ¿Qué nos pueden decir ustedes respecto a esta idea? ¿Qué dices, Ayuri? Yo le decía hace rato a Sergio, traigo ansiedad, ¿qué hago? ¿No? Estoy nerviosa por el video, un psicólogo que me diga. No, realmente híjole, la otra vez me tocaba un chavo que llegaba a consulta, ¿no? Y por una cuestión que no es ansiedad, pero me decía, ves la actitud, ¿no? Entonces dije, bueno, no me voy a hacer tonta y perder una hora de mi tiempo y hacerse a perder. Le decía, ¿vienes o te trajeron? Me trajeron. Y yo, bueno, agradezco tu honestidad, ¿no? ¿Por qué no vienes? Pues porque yo no creo en los psicólogos. ¿Por qué no crees en los psicólogos? Porque mi papá no cree en los psicólogos y yo puedo con mis cosas. O sea, Ujú. yo sé para dónde ir. Y yo me moría de decirme, ¿y por qué? O sea, moría de ganas de decirle, ¿y por qué no has hecho nada? ¿No? Ujú. No es que un psicólogo seamos el supremo y el otro, ¿no? La voz del otro que otra vez te está imponiendo. No. Es que somos un reflejo de estas cuestiones inconscientes tuyas, ¿no? O sea, otra vez, el asunto no es el asunto. Pero cuando uno ya está tan mimetizado con tu entorno, con tu narrativa, ya no distingues, ¿no? Ya no sabes en qué huequito Sí. entra la posibilidad de otra narrativa distinta que te desbloquee todas las situaciones. Y es ahí donde mi consultorio, el de Jos y Mi el de Sergio, consultorio. está abierto. Ujú, claro. No, pero es esta cuestión de decir, sí puedes solo, ¿no? Pero hay cuestiones, hay síntomas, hay situaciones donde ocupas como este reflejo de alguien más Ujú. para que digas, ya entendí, ¿no? Claro. Sí. Esa es como la perspectiva que yo les puedo invitar a decir, el psicólogo hacemos esto. Y hay personas que en 2 sesiones agarraron el flashazo, ¿eh? Ujú. Y hay personas que en más tiempo, pero es esto, solamente es como dar la oportunidad a que el otro te refleje como esos huecos en la narrativa, en tu historia, que dices, aquí te falta esta piecita, ten y Ujú. síguele, ¿no? Ujú. ¿Tú qué dices, Jos? Sí. Eso es algo que personalmente también lo tuve que trabajar, porque también hay un discurso social de la Ujú. autosuficiencia. Ah, sí. Y entonces, bueno, como yo lo conocí, fue la mujer lo puede y puede ser autosuficiente. Y eso fue un shock mental gigante. El decir, a ver, ¿verdaderamente puedo con todo? ¿O quiero poder con todo? ¿O quiero poder No. con todo? ¿Todo el tiempo? Pues no, la verdad Ujú. es que no. Claro. Y entonces me di cuenta que era como... si yo pudiera respirarme a mí misma y devorarme a mí misma, si yo verdaderamente pudiera con todo y ser autosuficiente. Ujú. Y bueno, hay diferencias, porque pues, por ejemplo, en una relación de pareja se comparten pesos. En una relación familiar, así personal, se puede compartir pesos, responsabilidades, situaciones emocionales,
que generen alguna frustración, cansancio, demás, queja, para compartir algo de eso que se asume como un peso. Sin embargo, el trabajarlo desde la psicología va a tener una vertiente muy particular, porque no solo va a decir sí se requiere de un otro, sino como dice Sayuri, o sea, un otro que sea espejo para decir, si tú tienes respuestas para ti, tú las vas a crear. Claro. Pero no provienen de que nada más ahí estés dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque nuestra mente tiene un parámetro, podemos ponerle figuras. Así yo soy un cuadrado, tú un rectángulo, tú un círculo, y hasta ahí cada uno vemos. Sin embargo, al momento de compartirlo, de abrir, de tomar esas posibilidades a través de los huecos, algo se apertura a decir, bueno, también quizá hay un mundo de cuadrados, quizá también hay de rectángulos, quizá también hay un mundo de círculos. Y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Y qué voy a hacer con eso en relación a mí? ¿Y cómo vamos a convivir hacia un mismo punto? Incluso hubo bueno, me voy a salir mucho aquí, pero es que hubo un niño en un preescolar que contó un chiste que decía, ¿qué le dijo un plátano a una manzana? Y todo el mundo, pues, ¿qué? Y él, vamos a jugar. Y a mí me pareció muy lindo porque dije, es la convivencia de dos diferentes. Claro. Y que lo diga un niño de 4 años. Qué bonito. Y que sea esa convivencia armónica entre diferencias. Que exista la posibilidad, sí, de la convivencia, del amor, aún en la diferencia. Ese es el gran reto para la cultura. Es que saben que creo que últimamente, bueno, o tal vez últimamente lo hago consciente, ¿no? Pero socialmente hay un discurso de polaridades. O es o no es. O blanco o negro. O te ama con locura y pasión o no te ama. Y entonces nos perdemos de los intermedios. Es como decir, yo puedo sola en todo el aspecto de mi vida. Conozco un chavo que decía, es que yo no quiero ir a la escuela porque yo no necesito ya. O sea, yo puedo ser autodidacta. Y yo no ocupo a nadie más. O sea, yo puedo crear mi propio conocimiento. Le decía, tan simple como que ese conocimiento que tú vas a estudiar ya lo creó alguien más. Newton, Einstein, o sea, es imposible no poder depender de alguien más. En la pareja, sí, arriba la mujer, también arriba el hombre, ¿no? Pero es como, yo soy mujer y no ocupo de un hombre. Bueno, sí, en ciertos aspectos podemos conectar y también es padre decir, necesito de ti, ¿no? Sí. Entonces es tan ilógico como eso, como decir, yo no necesito de nadie y yo puedo solo resolver mis cosas. Ahorita se me vino a la mente la película Into the Wild. ¿Sí se llama así? Yo no lo ubico. Sí se llama. ¿Buenísima? Buenísima. Pero le tienes que agarrar como este rollo existencialista. O sea, es un chavo que dice, yo ya no ocupo de la sociedad. Sí, es cierto. Socialmente está bien jodido. Mi familia es de apariencias, es de muchísimo dinero. Y un día decide decir, ¿sabes qué? Boto toda la fregada. Ahí está mi coche, ahí están mis tarjetas, ahí está mi título. Y se va literal, creo que quiere llegar a unas montañas, pero se va como de, no sé cuál es el término, o sea, literal, con lo que trae puesto una mochilita y se va Into the Wild, es como dentro de lo salvaje, de las hierbas, ¿no? Y entonces va por medio de mapas, por brújulas, etcétera, porque él quiere ser autosuficiente, él ya no quiere depender de la sociedad. O sea, él dice, yo puedo solo, yo quiero romper este sistema y puedo solo. Yo creé los mapas y las brújulas. Exacto, y realmente, ¿en qué acabó la película? Falleció, y es una historia basada en hechos reales, se los recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque comió una hierba que no debía, por mucho que estudió qué hierba sí comer, qué no estudió, y pues comió una venenosa y murió dentro de la salvaje, de la hierba, y nadie lo pudo auxiliar. Entonces ahí donde dices, es que sí ocupamos en algún momento conectar con algo y con alguien. Sí. Entonces, así de fácil, con un psicólogo también puedes conectar. O sea, no es que el psicólogo te vamos a dar la píldora de te voy a engatusar y creo que seríamos millonarios los psicólogos si tuviéramos la píldora mágica. Claro. No es que vayamos a robar tu voluntad. No es que vayamos al contrario, a robar tu personalidad. Te vamos a sumar, ¿no? Claro. Y si me permiten abonar a este al contrario que dice José respecto a esta, no te vamos a robar tu voluntad, más bien es permitir que se encuentre esa voluntad, ¿no? O sea, que se encuentre cuál es tu voluntad, no la del otro, no la que escuchaste, que te dijeron que esa era tu voluntad, ¿no? Que eso deberías de ser, que eso marcaría un destino, pues, ¿no?
sino que se escuche eso otro, esa subjetividad que está ahí rondando para que ahí se permita un punto, un parteaguas para realmente encontrar el deseo, ¿no? Y el deseo no es más que la búsqueda de aquello Claro. que te pueda ofrecer una satisfacción, aunque no sea plena. Y para buscar tienes que conectar, o sea, Sí. perdamos el miedo a conectar. Mucha gente, no sé qué piensan ustedes, pero el miedo y también personalmente cuando yo proceso es decir, si voy a conectar conmigo, o sea, voy a conocer, voy a abordar cosas que no quiero, pero y que duelen o que no me gustan de mí, pero justamente para trascender en cualquier cuestión tienes que conectar. Claro. ¿no? Sí, así es. Y que también ahorita me estaban haciendo pensar con cómo realmente es algo muy frecuente en los pacientes que lleguen diciendo es que ¿cómo puedo yo no ser feliz si tengo esto y Todo, esto y ajá. esto? Si lo tengo todo, y pues ahí está el problema, ahí no hay huecos. Ajá. Ahí Exacto. no hay cortes, ahí no hay imposibilidades. Incluso en la jerga psicoanalítica se le conoce a la ansiedad como la falta de la falta. Ujú. O sea, que haya algo que movilice el deseo, que movilicen las ganas. Y si Ese se dan co- cuenta, ay, No, perdón, tú. Yuri. Es que si se dan cuenta con esto que acabas de decir, lo que acaban de decir ambas, es como si de repente, sin darnos cuenta, ese hueco terrorífico que se vivía o que se vive como alarmante y peligroso, porque es lo que nos alerta ante la ansiedad, ¿no? O más bien lo que la ansiedad nos alerta, de repente con lo que estamos diciendo es, ese hueco es hermoso. O sea, ese hueco es lo que nos lleva a la vida, lo que nos conecta a la vida, ¿no? Sí. Y qué importante es precisamente que podamos crear, ¿no? Estos espacios que nos lleven a darle ese sentido al hueco, al vacío. Es que la falta te va a llevar a reconstruir cosas o Ujú. construir cosas que no había. Sí. Pero pareciera que a veces ya nos hicimos esclavos del dolor, Ujú. esclavos de esta sensación de la falta, del sufrimiento. Ujú, ujú. Y es ahí donde decimos, no, o sea, haz el corte y salta a la acción, salta a las posibilidades, salta y más. voltea las otras perspectivas de vida. Eso. Salud por eso. Salud por eso. Por Y eso. bueno, con esto que hemos dicho, me parece muy oportuno, pues sí, ir cerrando. Ok. Porque, pues bueno, creo que sí, fue un proceso bien chido, ¿no? Un viajezote que nos aventamos ahorita. Sí. Y pues bueno, ojalá que quienes escuchen esta cápsula, pues lo disfruten, lo hayan disfrutado también. Yo les quiero agradecer muchísimo, Sayuri y Yose, porque bueno, antes de grabar les compartí un poquito de lo que está pasando ahorita en mi vida y creo que en ese momento fue como algo que me permitió no solamente conectar, ¿no? Con esto desde otra perspectiva, sino que aparte creo que quedó muy sabroso. Sí. Y por lo tanto, pues muchas gracias a ambas. Muchas gracias a los compañeros que están en grabación. Sí. Me gustaría que nos compartan, entonces, dónde los podemos localizar, ¿no? Sus redes sociales, sus teléfonos, para que puedan, pues, acercarse a Gracias por el pan, ustedes. yo sé. Pues a mí pueden contactarme a través de la página que comparto con una colega, que es ahí donde atendemos desde la clínica como tal. Ahí están los datos de la clínica, los datos de nosotras. Es mi compañera Jessica Gutiérrez. Se llama la página Deseo y Escucha. Y ahí nos pueden contactar, generar sus datos o sea, enviarnos mensaje ahí directamente o vía WhatsApp. Bueno, por WhatsApp o por llamada también pueden agendar su cita. Y también se van a abrir espacios importantes allí. También hay posibilidades a otros tipos de interacción, que ese es otro meollo, ¿no? Como que también se le empezó a huir al contacto físico con el otro. Ujú. Pero bueno, de que es posible, también es posible atender lo virtual. Claro, ujú, muy bien. Pues ahí me encuentran en Facebook como psicoterapeuta Jenny Cárdenas Quevedo. Ahí también mandan un inbox o ahí aparece mi número de WhatsApp. Y pues también atendemos en presencial y en línea. Y también tenemos otro proyecto que es Hemisferio, que es orientación emocional a chiquitos desde preescolar a preparatoria. Oh, súper bien. Hay una cosa chula. Sí, me imagino. Ya habrá un episodio donde hablemos del dolor en la infancia, ¿no? Entonces, pues ahí. Pero bueno, muy bien, muchas gracias. Yo, Sergio González, también pueden ahí encontrarme en mi página de Facebook, Psic Sergio González, espacio de escucha clínica. También ahí está mi teléfono, mi WhatsApp, igual lo vamos a dejar ahí en la información. Y yo tenemos una página junto con otras Sí. colegas, ¿no? Se me había olvidado. Se me había olvidado Sí. que soy tu compañera. Sí.
junto ¿De con dónde Diana lo Williams conozco? Abril. ¿Qué hago aquí? Sí, ahí también pueden encontrar información interesante. Zane, espacio de escucha. No, de Espacio para devenir humanos. eso. Ajá. Y bueno, Oye, pues, y que le den like al video y que Ah, sí. compartan. No sabemos quién necesita este video. Ajá. Sí, Entonces sí. compartan, pongan. Incluso ahora sí. platíquenos cómo lo viven, cómo lo sienten, qué piensan, si Claro. les late esta idea que les proponemos o si le quieren abonar algo. Sí, Claro, el reto también adelante. es hacerlo difundir, ¿no? Esto. Manita arriba. Pues muchas gracias a Yuri y Jose y Un placer, acá chicos. en la cabina Gracias Fer. a todo el equipo. Sí, Un a todo el equipazo, equipo ¿eh? también de grabación Sí. y también Arlet con su... Oigan, sí, está riquísimo. Está muy bueno, está De verdad, muy Todo bueno. ese tiempo hemos estado como los perros de Pablo. Sí. Sí, así ahorita ya acabando nos lo echamos. Mafka Ann. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Ok. Pues muchas gracias y pues hasta pronto. Bonita tarde. A través de la grieta. Y ellos. Ya bien ¡No cansada. manches! ¡Salud! Fondo, 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 Ah, bueno.